Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast seguro. Hoy no escucharéis a Marc. Marc está disfrutando unas buenas vacaciones totalmente merecidas. Hoy tenemos a nuestro colaborador Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Un ¿Preparado? gusto de nuevo, Joaquín, estar por aquí. Hoy cambiamos de hoster, así que la verdad es que otro ratito más, ¿no? Yo creo de una charla amena y de, bueno, de hablar de lo que nos guste, lo que nos llena de pasión, nos da vidilla en el día a día, ¿no? Sí, hoy venimos a disfrutar. La verdad que muy contento con el invitado de hoy, porque encima es de mi parte que me gusta, la parte cloud. Hoy nos acompaña Sergio Alvea, de Vice Hola, ¿qué tal? España, actualmente Ujú. residente en Suiza, MVP y Cloud Security Expert en CSOC en Switch, especializado en threat hunting, detección y respuesta para el sector de la educación e investigación. Además, divulga en LinkedIn y crea contenido en su canal de YouTube Cloud en Español, que yo muchas veces lo he seguido, con muchos vídeos sobre cómo empezar en este fascinante mundo del cloud, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas, gracias por la introducción. La verdad que lo has dicho tal cual. Muchas gracias, estoy muy contento también de formar parte de un nuevo capítulo de Podcast Seguro. Y bien, pues con ganas de esta nueva edición. Perfecto, Sergio. Pues nada, un placer estarte por aquí. Te lanzo la primera pregunta. ¿Qué te enganchó en trabajar en Cyber Cloud? ¿Y qué te llevó desde Vice hasta Suiza? ¿Estás lejos ya? Suiza. El frío no, desde luego. Bueno, realmente sí que yo llevo como 20 años trabajando en IT y trabajé pues primeramente pues más a nivel de cambiando piezas de ordenador, luego instalando Windows, luego me moví a Exchange, luego me moví a temas de Active Directory, luego administrar temas de Azure, arquitectura, y luego probé la parte de seguridad y fue la que más me llamó la atención, sobre todo porque vi que cada día podía ser diferente. O sea, es el trabajo menos monótono que he visto, porque cada día tienes que prepararte para nuevos ataques, nuevas técnicas, llegan nuevas maneras de amenazas, nuevas amenazas. Entonces me motivó mucho y por eso en los últimos 5 años, diría, más o menos, ha sido cuando me he focalizado más en este tema. Y en Sí, cuanto por qué Suiza, fue random. Realmente yo ya intenté como 3 4 veces irme a otro país. Tenía como esa inquietud de empezar de cero, un nuevo idioma, una nueva cultura y lo probé varias veces en otros países y al final pues me llegó la oportunidad de Suiza, hice las entrevistas y salió y al final pues tocó Suiza. Sí, sí. Pues yo creo, Sergio, que, a ver, quien más y quien menos, ¿no? En algún momento de nuestra carrera profesional ha dicho, oye, ¿por qué no probar a dar un salto fuera, ¿no? A ser más internacional, ¿no? A ver, Suiza, pues como quien dice, ¿no? Está lejos de salir de quizá la zona de confort, de confort del ámbito nacional, ¿no? Eh, Sobre todo por eso, porque cualquiera, yo creo, quien más y quien menos se lo ha pensado, ¿qué dificultades tiene dar ese paso o qué te preocupaba a ti, ¿no? En el momento de dar, dijéramos, ese salto, ¿no? Fuera. Bueno, primeramente el idioma, ¿no? Y de hecho fue un buen golpe de realidad, porque yo iba con un nivel de inglés y pensaba que era más que suficiente. Y después el segundo o tercer día, que no es que hables 1 o 2 horas en inglés, como estaba acostumbrado en Barcelona, sino que hablas 8 horas o 9 horas cada día, te das cuenta de que tu cerebro aún no está adaptado a esta continuidad de inglés-inglés, y fue duro porque llega un momento que tu cerebro desconecta. Entonces, a nivel personal fue difícil porque seguían hablándote, no entendías las cosas, y adaptarme a ese cambio fue grande, ¿no? Em, Eso diría que fue la primera parte. La segunda parte es el aceptar que vas a tener al final a tu familia y amigos, pues más lejos, ¿no? Por mucho que es verdad que el contacto sigue quedando y todo esto, la distancia era distancia, ¿no? También es un tema, un tema real. Pero luego viene toda la otra parte de lo que es comenzar de cero, nuevos retos, nuevos proyectos, conocer gente de todo el mundo. Como decía Joaquín, yo vengo de Valls, que allí es raro Sí. encontrar a alguien que sea de Alemania, de Italia, de Francia, y aquí es totalmente un mix, más en Suiza que estamos en medio de todo, ¿no? sí.
Es que yo creo que al final eso es el foco, ¿no? De salir de tu zona de confort al final y encontrar eso, tu punto de vista. Exacto. Muy bien, yo creo que al final es algo instructivo para Jolín. Ya te digo, cualquiera, ¿no? Tanto los que estén iniciando en el mundillo, ¿no? Y tengan esa, pues, como yo digo, ¿no? Al final es valentía, aventura, disciplina también, porque te tienes que adaptar a algo totalmente distinto a lo que tienes, como comentaba Totalmente. Sergio. Y bueno, pues al final, yendo, dijéramos, hacia la operativa diaria, ¿no? ¿Cómo se reparte tu día en tu puesto? Es decir, ¿qué ritual o acción no perdonas? Ya entrando en lo laboral, ¿no? En tu día a día. Sí, priorizar. O sea, al final, cuando empezamos el día, tenemos una lista de incidentes que han pasado durante la noche, o llegan durante la mañana, y para mí lo que no perdono es no priorizar, saber dónde tenemos que empezar digamos, a invertir nuestros recursos, nuestro tiempo. Es el tipo de ataque, el número de dispositivos o usuarios afectados, hablamos de un usuario crítico. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. Esto para mí lo principal. Y a partir de ahí ya puedes luego estructurar todo el día. Ya te digo que son maneras, por ejemplo, ¿no? En mi caso y que todavía estoy aprendiendo, ¿no? Hace 9 meses que inicié a liderar, ¿no? La parte de operaciones de la compañía en la que estoy, Logicalis. Y es algo, yo creo que viniendo del mundo técnico, entrar en ese rol, no sé qué consejos, Sergio, para alguien que ya lleva tanto tiempo, pues puedes dar, ¿no? De cara a pasar de lo que sería el mundo puramente técnico a también llevar una capa de gestión. Buena pregunta. Es complicado, lo sé, ¿eh? No es tan simple resumir en 3 Sí. gaps y ya está, ¿no? No, yo creo que a nivel de gestión lo que veo interesante es entender cuál es el conocimiento y motivaciones de cada miembro de tu equipo. Porque de esa manera vas a poder distribuir las diferentes tareas de una manera de que tu equipo siga motivado. Por ejemplo, si tú le asignas un tema de seguridad a una persona que no le gusta tanto, que es más de operación, de administrar máquinas virtuales, asignar recursos, lo que sea, realmente le vas a poder llegar quemando. Y igual no tiene el conocimiento o no está motivada a trabajar con eso.
Entonces, si al final tú eres capaz de conocer a tu equipo, saber qué les motivas, si quieren aprender, si quieren estudiar un tema específico, yo creo que luego es más fácil el distribuir todas las tareas. Te lo Claro. digo desde la no experiencia Sí. porque no he estado en No. esa posición. Claro, y es más la motivación de encontrar lo que le motiva al trabajador realmente a realizar cada día, ¿no? Porque al final, si tú estás cada día trabajando 8 horas y no haces algo que no te gusta, al final acabas quemándote. Entonces es mejor encontrar lo que te apasiona, que vas a darlo todo, ¿no? Y vas a hacer un trabajo excelente, ¿no? Sobre ello. Sí, sí. Vale, bueno, tengo aquí o sea, una pregunta para ti, Sergio. ¿Vale? Sé que subes bastante contenido sobre tema de KQLs, ¿vale? KQLs para nuestros oyentes al final son queries que se crean más enfocadas en Sentinel, en este caso Sentinel Defender, ¿vale? Para hacer distintas detecciones de incidentes de seguridad, ¿no? Incidentes en base de IOCs, etcétera, ¿vale? Entonces yo tengo una pregunta para ti, Sergio, de qué KQL, ¿vale? Te ha salvado en producción, o sea, te ha sido muy útil, ¿vale? ¿Cuál es la KQL que más útil ves? O sea, Sí, ¿cuál es la que más se repite, sabes? La que más sí, dices, hostia, ujú. Yo creo que hay dos, sobre todo. Una es o sea, al final recibimos un montón de incidentes que son un malware, un phishing email se ha intentado entregar en diferentes buzones, ¿vale? O usuarios han tenido sign attempts desde XIP. de vocaciones. Exacto. Entonces, a mí lo que me importa es realmente el email ha sido delivered, si ha sido entregado o no. Que a mí que envían email de phishing o malware, si ha sido bloqueado o puesto en cuarentena, no me importa. Y no quiero invertir Vale, tiempo en eso. Pero tenemos un montón de alertas en eso. Entonces, tener KQL queries que me limpian todo eso y me dicen, los importantes son estos, que realmente el email ha pasado. Que ya sea Sentinel Defender u otra herramienta no ha sido capaz de cortar. Y lo mismo con usuarios. Al final, hoy en día es muy fácil irte a LinkedIn y hacer un poco de social engineering, coges el nombre, el dominio, es muy fácil saberlo, y ya puedes encontrar. empezar a hacer intentos de inicio de sesión. Entonces, a mí lo que me interesa son los que son success. Eso es lo que para mí, eso. Y de esa manera, esas dos KQLs me ayudan mucho a limpiar toda la lista que suele recibir por la mañana. O sea, al final te centras en lo que es lo que el usuario ha clicado, ¿no? Ha clicado o ha entrado, ¿no? En caso Exacto. de. Y luego ya descartas toda la morraña realmente de gente que no ha recibido ese mail. Exacto. Es como otro caso, tenemos servidores que están expuestos a Internet porque tienen algún servicio o lo que sea. No sé cuántos intentos tenemos Los botnets, el Claro, tema claro. botnets y cosas así. No voy a invertir tiempo en eso. No, ahí yo creo que es lo mejor, es lo que tú decías. Si los paquetes no han pasado X cantidad, o sea, no ha llegado tráfico o no te ha llegado tráfico de vuelta, no vale la pena investigarlo porque no vas a perder tiempo para esto. Sobre todo al final, sobre todo ya lo que haces es evitar el ruido, ¿no? Al final que eso es un poco el problema que creo que se encuentra todo el mundo cuando tiene un SOC, ¿no? Que mete muchísimas alertas, muchísimos eventos y cuesta separar el ruido de la realidad, ¿no? Y cuanto menos ruido tengas, claro, o sea, al final, ¿qué consejos tú abordarías para evitar el ruido? O sea, ¿cómo evitamos? Porque al final tú el SOC tienes muchísimos eventos, muchísimas alertas que luego tienes que empezar a optimizar con reglas, casos de uso, hunting, etcétera. Entonces, ¿crees que es importante la fatiga en la parte de los incidentes? O sea, ¿crees que es importante eh, mirar bien qué incidentes afectan y qué incidentes pueden ensuciar a los operadores, ¿no? Realmente, del SOC? Sí, al final ahí lo que Sí. tenemos es automatización a full. Tenemos Vale. dentro de Defender tienes lo que se llama alert tuning, que básicamente lo que hace es tú especificas X, incidentes, X alertas y automáticamente basados en X criteria te lo resuelve. Por ejemplo, ya hablaré de eso en otra de las preguntas. em, Al estar en universidades, las universidades y los estudiantes se pueden conectar desde cualquier país, con cualquier dispositivo y con Oh, cualquier navegador. Así que puedo no tener una IPs, conexión de no Rusia whitelist. usando Tor Browser y una Raspberry y puede ser legítimo y no lo puedo bloquear. Ese es un gran reto para nosotros. Entonces, ¿Cómo, eh, cómo sí, lo sí, gestionáis? ¿Cómo lo gestionáis? O sea, ahí está. Entonces, ahí, ahí está la automatización para quitar el ruido y decir, mira,
si yo tengo un usuario que, por ejemplo, usa Tor Browser, pero sus actividades son las del día a día, acceso a M365 con el mismo dispositivo, automáticamente ciérramelo. O sea, tienes que irte a buscar ya casos para poder eliminar el ruido. Vale, o sea, automatismos. O sea, Sí, sí, no es imposible. Sí, no. Imposible, sí. Y bueno, y en línea, a ver, yo también en esa línea, Sergio, trabajo mucho también con automatismos, no solo con Sentinel, con otros SIEM también del mercado, ¿no? Que te están ya llevando a, pues eso, ¿no? A quizá venderte la idea de que esto en un futuro no muy lejano va a ser parte de, oye, esa desaparición del N1, de esa capa de triaje inicial. Hacia dónde va la cosa y lo que tenemos, como comentabas antes, Sergio, hay un gap, dijéramos, de, vale, tengo mucho ruido, es decir, pues tengo lo que hablábamos, correos en cuarentena, correos que son bloqueados o correos que son parados por el flujo normal que sigue la herramienta de protección de correo. Quizá esa parte es automatizable y es embebible en un playbook. Sí, quizá por indicadores de compromiso, es decir, este dominio desde este IP nos están pegando por más que está bloqueado, perfecto. Pero aparte, hacia dónde vamos y con lo que tenemos hoy, ¿crees que es factible que a un corto, medio plazo el N1 pueda desaparecer realmente de las operaciones? Sí, de hecho yo te diría que nosotros ya ni lo tenemos. Ya no tenemos Pues, N1 oye, pues directamente. ya la prueba. Sí, sí, o sea, al final, para darte un ejemplo, esta semana tuve un caso de attack in the middle, donde un atacante se había configurado como un proxy server entre el usuario y la web destino. Entonces el usuario Vale. cayó en la trampa y se metió los credenciales en la página que estaba en el medio, ¿no? En el proxy server. Defender me dio la reputación de la IP. Me dijo directamente que el ataque era de este tipo y automáticamente aisló el dispositivo, bloqueó el usuario y pidió El recuperar Deception. reiniciar la contraseña y revocar los tokens. Todo, Vale. sin mover un Automáticamente. dedo. Sí. El Deception. Entonces, eso es solo por ponerte un ejemplo. No voy a gastar la hora explicándote otros, pero ahí vemos que realmente el nivel 1 hoy en día ya no es tan necesario y preferimos invertir más formación a nuestro equipo en otros ámbitos que no en la parte operativa, porque lo que ya nos da Defender los Sentinel es más que suficiente. Si tienes los datos suficientes, si el dispositivo, o sea, al final los tienes ahí, si tienes todo Defender o Microsoft, tienes ahí los datos, entonces ya es más fácil hacer una resolución de ese incidente. Y sobre todo, sí, o sobre todo, también de cara de crear o casos de uso nuevos, por ejemplo, protección, o responder los que hay actualmente y ya dices, vale, pues en este caso voy a hacer esto de aquí. Y ya lo tienes como resolutivo, ¿no? O sea, es un Exacto. automatismo. Es que de hecho ya te da a veces los análisis. Entonces ya lo que hacemos es simplemente validar que el análisis es cierto lo que está diciendo. Ya está. Sí, Así de fácil. sí. voy No, a darle una sí, vuelta de rosca, ¿vale? Como comentabais al tema Sí, sí. de Sentinel, Defender, lo que sería el ecosistema o solución, Microsoft. da igual, solución de seguridad, una solución Sí, centralizada que como tenga los distintos eventos, da igual que sea un Sentinel o un Sí, sí, sí. Splunk, O Splunk, exacto. que sobre todo Elastic, que la misma solución tenga los distintos eventos para poder correlar todo eso. correcto. Sí, ese sí. mapa. A mí, o sea, el único caso, y lo que digo, en base también un poco a la experiencia, a lo que veo, por ejemplo, sí que en fase de construcción, lógicamente, cuando ya tienes todo hilado, cuando ya tienes todos los casos de uso trabajado y la parte automatizada es mucho más fácil, pero quizá en una etapa inicial en el que estás realizando un proyecto, ¿no? De integración en un SIEM con las diferentes fuentes que tengas, con alertas que pueden ser entorno más cerrado Microsoft, que haya esa correlación nativa o incluso esa integración nativa como tal, que con fuentes externas, ¿no? Que puedan venir de un WAF de Cloudflare, una herramienta de correo como Proofpoint, de la que sea, ¿no? Al final, que es un ecosistema más variado, ¿no? Para mí el N1 sigue siendo necesario como para hacer ese triaje o esa volumetría de alertado inicial y luego a partir de ahí construir, ¿eh? Hasta llegar a un porcentaje de automatización que sí que te permita prescindir. No sé qué opináis. Claro, pero para mí es
es que el tener el conocimiento para ese triaje y toda esa primera fase de análisis, ya para mí ya no es un nivel 1. Es para mí ese punto. Ya si tienes ese conocimiento para hacer todo ese análisis, ya lo cuento como nivel 2. Que después de este primer trabajo, automáticamente esa persona ya es capaz luego de estar en nivel 2, hacer el análisis. O sea, veo lo que vengo a decir es que una persona como antiguamente conocíamos nivel 1, es difícil que entre desde cero. Antes, lo que era un administrador de sistemas podía entrar con un conocimiento quizá muy básico y luego iba creciendo. Creo que a nivel de seguridad tienes que entrar con un nivel ya nivel 2. Es difícil empezar de cero. Lamentablemente, no es tan fácil. Sí, Es mi totalmente de punto de... acuerdo, ¿eh? Sí, con los eventos. Vale, pues vamos a cambiar un poco de sección, ¿vale? Has comentado que también que estás monetizando temas de educación e investigación. Entonces, esta pregunta va de ¿qué 3 pasos sencillos puede seguir una universidad o una entidad pública para estar mejor preparada en caso de un ransomware, de un incidente de seguridad? ¿Qué soléis aconsejar? No sé si sueles aconsejar medidas de seguridad a los usuarios, por ejemplo, doble factor, cosas así. Claro, ahí está otro de los challenges que tenemos. Por regla tampoco pueden algunas universidades forzar el multifactor. Entonces, imagínate también el problema que es, ¿no? Obviamente es lo que recomendaría usar passkeys para las cuentas con altos privilegios, multifactor para todos, con app registration al menos. Em, pero no es tan fácil. Como decimos, y por ley en Suiza, tú no puedes bloquear el acceso a sitios. Entonces, es realmente un reto grande. Lo que sí recomiendo siempre es usar opciones. Perdón que me focalice mucho en Microsoft, es porque es donde tengo la experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Microsoft tú tienes Attack Disruption, no sé si lo conocéis, Attack Disruption básicamente es una opción que sin que tú la pruebes, si Microsoft tiene un 99, algo por ciento de seguridad que es un ataque, automáticamente te aísla el dispositivo, te deshabilita al usuario. Y eso para mí es clave. Es clave porque no tenemos 24/7. No tenemos 24/7. Entonces, ¿qué pasa si algo pasa durante un festivo, durante una noche? Pues tener la opción Sí. de que automáticamente... Aquí el problema, al menos que yo me encuentro, es el tema de cuando son soluciones, no son todo Microsoft. Entonces, si tienes, por ejemplo, no sé, DDR, tienes otro DDR diferente, ya no puedes hacerle el disruption, ¿sabes? Entonces, el incidente se genera, pero tienes que revisarlo externamente. Entonces, es más complicado. Claro. Al tener soluciones integradas sí que es más fácil. El tema de porque al final hablan entre ellas, el mail, el endpoint y demás, y acabas bloqueando ese dispositivo, ese usuario, y ya al día siguiente lo mirarás y lo desbloquearás, les extraes las credenciales y ya está. Bueno, Es que podrías tirar de scripting al final, ¿no? o de Basado en scripting. X eventos que tú puedas capturar en Evenbeaver o donde sea. Si pasa este evento, pues yo decido deshabilitar el dispositivo, perdón, aislar el dispositivo o desconectarlo, etcétera. Claro. Es que ya digo, que es verdad que caso universidad, o sea, casos de aislamiento sin guardia es complicado, a no ser que haga acción. Exacto. Sí, venga muy definida, como Sí. comenta Sergio. Es cierto que pasa mucho por playbook de respuesta también, ¿no? Tenerlos bastante definidos, etcétera. Pero es cierto que es complicado, ¿no? En un ecosistema que se sale de lo nativo, de Exacto. esa integración, vamos, totalmente de acuerdo. Y al final tienes que tirar de otras herramientas, scripting, de playbook, ¿no? Que me dicen, ya vemos también incluso flujos de automatización por fuera de las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo Total. que eso también está avanzando a un ritmo grande y Sí. solucionándonos ciertos desafíos, ¿no? No problemas, que nunca son problemas, sino desafíos como Exacto. tal. Desafíos y respuestas a preguntas muy, muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, esta semana fue, ¿no? Sí, que estaba habilitando Attack Disruption en un cliente y me dice, pero yo no quiero que automáticamente, imagínate que me bloquea un domain controller, que me lo aísla. Y yo pensando, bueno, si tienes un malware en un domain controller, quizá vale la pena aislarlo, ¿no? Entonces, es la operativa versus seguridad. Son preguntas que van llegando a través de nuevos
nuevas funciones, nuevos ataques. Sí, de hecho, Muy muchas bien. veces la guerra que tenemos abierta, o la guerra entre comillas, ¿no? Entre sistemas y seguridad, ¿no? Como ambos mundos, cuando se trata de ir a un mismo objetivo, claro, cada uno al final, como se dice, ¿no? Barre para su Bueno, casa y sí, Y es pero una al de, final, de discusiones y sí. tensiones ese tema. Madre mía. No, es la discusión siempre, ¿no? Al final tú detectas una vulnerabilidad, tú tienes que parchearlo, el sistema tiene que parchearlos al final, ¿no? Actualizar o lo que sea, o cambiar la configuración, entonces tiene que hacerlo realmente, ¿no? Si al final Exacto. no queda es otra, así. ¿sabes? O sea, al Pero final ese, tiene que haber como prioridades. ¿Qué prioriza más en una empresa? Muchas veces el negocio, ¿no? Que esté mm, disponible, pero también hay que primar la seguridad, porque al final, pero ¿sabes? el análisis ahí Nah, es vital porque no sé cuántas veces ha pasado, llega alguien gritando, hay una vulnerabilidad de tal, 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 en CV, no sé qué, que pueden acceder desde Internet. Ya, pero el servidor no está expuesto a Internet. no Y afecta. han enviado reportes, han llamado a la puerta de todos. Bueno, en fin. Analizar Totalmente, también. Sergio. Antes de eso es que para mí es básico entender, oye, ¿qué espectro de exposición tiene esta vulnerabilidad? ¿No? Si es una RCE que sea explotable desde fuera, que pueda ganar... Claro, o sea, tienes que saber también controlar tus activos, ¿no? Es decir, más o menos, por lo que dices, Exacto. por no crear alarma, que tan malo es eso como, oye, no saber diferenciar entre, oye, esta me puede aplicar, esta no, y cómo tengo que priorizar ese ciclo de Exacto. parcheo, ¿no? Al Es final. muy importante eso. Bueno, y ahondando, ¿no? Un poco también en el tema de lo que comentaba Joaquín antes, educación, investigación en la universidad, al final, ¿qué crees o qué consideras, ¿no? Que es lo más especial de proteger universidades, ¿no? Centros de investigación. Eh, no sé, ¿qué es lo que más te gustaría que cambiara, dijéramos, sí, la gente sobre ese entorno, ¿no? Estar focalizado en el sector de educación. Creo que hay un error muy grande hoy en día que usamos muchos em, Threat Intelligence repositorios, TI-FITs, donde tenemos indicadores de IOCs que son generales. Entonces, ¿qué pasa? Te viene una universidad, dicen, mira, yo estoy usando, por ejemplo, Malware Bazaar o URL House, que son dos TI feeds muy buenos, muy buena reputación, pero tienen URLs o malwares asociados a ficheros que se llaman, por ejemplo, Banco Santander, o URLs que es medellín.com o Hospital 365. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ratio de que un estudiante o un profesor o un trabajador en Suiza clique en estos links? Es muy bajo. Entonces, al final, estás metiendo un montón de información, de indicadores que no tienen ningún tipo Mm, de o muy bajo ratio en un entorno de educación, y lo que haces es que no te priorizas en indicadores que sí son orientados a la educación y que si un usuario accede, para que llegue ese indicador a ser presente en tu lista, primero tiene que chequear 10.000 indicadores o más que no son nada orientados a la educación. Es un gran problema que intentamos ahora orientar. Sobre todo es 4 temas. Es indicadores que estén del idioma del país donde estás, el sector, luego los dispositivos. Si tu entorno tiene todo Macs, no será difícil que un usuario clique en Windows Updates. Y luego también en indicadores locales. Y bueno, y el día a día es servicios internos. Por ejemplo, aquí tenemos servicio de tren, se llama SBB en Suiza. Entonces, URLs que contengan SBB, para nosotros tiene mucha más prioridad que ponga AVE, que una persona en Suiza, yo creo que no le atraerá tanto al final. Totalmente, a mí, vamos, y un poco escuchando esto, para mí el priorizar determinados, y es lo que comentabas, ¿no? Por industria, entorno, idioma, etcétera, es un trabajo importante porque muchas veces pensamos que cuanto más indicadores de compromiso metamos en una plataforma, más seguros estamos. No olvidemos que al final los indicadores de compromiso, y muchas veces cuando se habla lo de que era un antivirus por firmas y un antivirus avanzado, o un EPP o un EDR, ¿no? comportamiento. Exactamente, no olvidemos que un IoC es una firma.
que te vale para un momento determinado cuando se identifica. Entonces, para mí es fundamental lo que Total. comenta Sergio, hacer ese análisis y Exacto. enfocar la inteligencia que vas a inyectar en base a lo que tú estás protegiendo y al entorno que lo rodea. Es Exacto. verdad. Es verdad que lo metes, normalmente sueles añadir todo, es verdad. No sueles categorizar educación, empresa, país. Sueles meterlo todo porque al final se generaliza. Este IOC, ¿de dónde es? De Rusia. ¿Pero a quién afecta? No. A lo mejor a Alemania. Y tú lo metes igual. Exacto. Y Eso luego sí que es también creo verdad. que los indicadores, los IOCs, son uno de los grandes problemas hoy en día. Porque tendrían que usarse más indicadores de ataque. Bueno, supongo que sabéis el tema del el Luma Stellar, ¿no? Es cuando salió el Luma Stellar con el clicks to fix y todo el tema. Venga la gente a publicar IOCs y SQL queries y detecciones basados en IPs y dominios. Y para un hacker, ¿qué le cuesta cambiar de IP a un dominio? Nada. No le cuesta nada. Pero si tú coges y te fijas en el ataque, que por ejemplo estaban usando MSHTA en el command line, estás totalmente protegiéndote mucho más que indicadores de IOCs. O sea, yo creo que es más donde se tiene que ir a buscar cuál es el comportamiento del malware o de cualquier tipo de ataque. Pero ir por IOCs te salva de un día específico, pero al día siguiente igual ya los dominios están Hombre, bloqueados aparte, o sea, es que es una tontería. Pero ya es O han pero yo mi supongo que... opinión desaparecido. personal. Es mi No, opinión sí, Totalmente personal. de acuerdo. Sí. Yo creo que al final, yo creo que las soluciones también de seguridad, entiendo que también irán como van por comportamiento, también detectarán esos procesos. Cuando se generan X procesos, pues ya aumenta la criticidad y te genera incidente, Exactamente. ¿no? Entonces irán de ese plan para... Lo que pasa es que es verdad que no puedes crear... Bueno, es complicado crear casos de uso por comportamiento específico, a no ser que correrles eventos diferentes, ¿sabes? Para poder desarrollar. Eso yo Exacto. lo veo complicado. O sea, Tienes más que fácil tener, un IOC que tienes que tener mucho conocimiento, digamos, y sobre todo ser capaz de correr distintos eventos en el mismo y aún no sé, y a nivel de hunting, o sea, a nivel de KQL, no sé, no sabría cómo realizar el tema de pues hacer un índices en base a ataque, ¿sabes? Sería complicado. Sí, tendrías que, yo creo que sería Sí, basado en estadísticas, sobre todo. sí, y además Estadística podría lo ser. que serían comenta. procesos. Lo Mm, que comentaba Sergio a nivel ya no solo que un atacante, bueno, hemos visto ejemplos históricamente, ¿no? Que simplemente un atacante, y sobre todo ahora con el potencial, ¿no? Que nos da la inteligencia artificial para lo bueno como para lo malo, simplemente con que te encuentres con un malware polimórfico, al final que con cada llamada a un servidor de comando y control te esté cambiando la firma, ya se te han acabado los IOCs. Totalmente. Buen ejemplo Desaparecieron. también. Entonces, abogar por los IOA sabemos que es difícil, sabemos que tienes que correr a cierto comportamiento, ¿no? Que no haga un invoke, que no lance un comando de PowerShell por debajo, que no lleve un LNK. Es complicado, pero para mí, por más que tengas menos ratio de efectividad, evidentemente con un IOC, si le das con ello tienes el 100%, pero es el de verdad. futuro, yo creo, y lo que comentabas también, Joaquín, ¿no? Pues eso, ¿Qué? el aprovechamiento de procesos en memoria, el LOL beans, es complicado verlo, ¿no? Sí es complicado cuando se genera un incidente, digamos, que no dices, vale, esto no es malicioso, ¿no? Y luego lo vas revisando con los eventos y ves cosas raras, anomalías, ya como persona, que ya tienes que ayudarte de la inteligencia artificial o de mucho tiempo tuyo al final para revisarte 60.000 eventos, para ser capaz de correlar todo eso y detectar que ha habido un ataque o ha habido una infiltración o lo que sea, es que es complicado realmente. Y a lo mejor sí Sí, que es la es solución realmente. lo bueno con SQL Queries que puedes, supongo, y con otros lenguajes, que al final lo que puedes hacer es unir las tablas. O sea, tú le dices, si hay Unión. una IP que ha tenido una conexión a mi dispositivo y a la vez esta IP al ejecutarse se ha creado un proceso y aparte he recibido un email desde esta IP, entonces puedes empezar a construir toda la correlación. Y Pero generar. como dices tú, es mucho trabajo llegar a Claro, correcto, analizar todo esto. yo lo veo complicadísimo, ¿sabes? Sí, En pero ese por ejemplo, la que aspecto. comentaba, ¿sabes? Hemos tenido caso, vamos, yo particularmente como todos, que veas una entrada en el firewall, ¿no? ¿Qué tal? Y que correles, por ejemplo, con el XDR data que te trae la gente y digas, ostras, pues si ha llamado a esta IP desde tal agente, vas haciendo join de tablas
No es trabajo de un día, desgraciadamente como un IOC que lo inyectas, pero bueno, yo creo que al final es mucho más avanzado y no te quedas solo con firmas, efectivamente. Exacto. Y por ejemplo, comportamientos, ¿no? Si al final dices, ¿quién está ejecutando o en qué dispositivo está pasando este comportamiento? Un dispositivo de que nunca había ejecutado estos pasos. Ahí ya tienes un poco más porcentaje de que sea un positivo. Totalmente. Y ahora que estamos hablando de amenazas, sé que subes bastante contenido como temas de threat hunting, ¿vale? De búsqueda de amenazas teniendo contenido, ¿vale? ¿Qué recomendarías a la gente que quiere empezar de threat hunter, ¿no? Para ello, ¿qué recomendarías para empezar? ¿Qué principios, o sea, dices, vale, pues yo empecé con esto, o empezaste, entiendo que, pues pico y pala, ¿no? Que es como pico y pala, peleándote, entiendo. Bueno, aparte primero de todo, aparte la meat attack. Esa es Vale. es El que pasa por vademecum. ahí. Sí, sí, exacto, es que pasa por ahí. Y a partir de ahí, pues ir investigando cada caso y luego yo creo que lo bueno es de hoy en día que tanto con Elastic, con Splunk, con SQL Queries, tienes muchos sitios donde puedes testear. Entonces, una vez que tú tienes un poco ya en mente cuáles son los tipos de ataques, pues tienes un montón de tablas ejemplo donde tú puedes empezar a buscar amenazas, ¿no? Basados en X eventos, etcétera. Incluso de aquí QL Queries hay sitios que te ponen como concursos, ¿no? Te ponen como retos. Encuéntrame si este dominio ha intentado comunicar, ¿no? Dime si Ya. este usuario ha intentado inicios de sesión durante 1 hora desde 5 países diferentes. O sea, cosas como estas te ayudan Te incitan en a paralelo, practicar. te motivan, aprendes más del ataque y aparte aprendes un nuevo lenguaje. Entonces yo creo que es meet attack y luego decidir en qué sistema te gustaría irte, diría. Sí, porque realmente es un mundo que realmente no, la gente no está tan, a lo mejor en España está tan focalizada en tema de hunting. El hunting, yo veo poquísimas publicaciones a nivel de España. O sea, muy No pocas, sabía. muy Totalmente. pocas. O sea, Sí, es muy Muy os digo, pocas. solo, ya te digo, poquísimas, y yo creo que es muy importante realmente, porque es un punto foco de puedes encontrar a uno que está dentro realmente, ¿no? Al final, Ujú. no solo te espera, al final no solo esperar a que la amenaza te suene la alerta o el incidente y digas, hostia, voy a actuar, no, sino que ya adelantarte y detectar Proactivo, esos, la proactividad, ser sí, sí. proactivo, que Ujú. eso tira mucho más, realmente. Pues Sí, en realmente España. me sorprende eso lo Mm. que me dices porque, como decías al principio, pues me nombraron ahora MVP y a nivel de España no veo como que haya muchos miembros MVPs que sean de seguridad. Veo mucho de Copilot, de De data, de M365 y data. Ya, de data, sí, pero no veo tantos de ese tema y es como, pues bueno, algo para rellenar. Mira, sí, para quien esté motivado. Yo creo que sí que... algún día. Sí, 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 ¿no? Y además que es un buen nicho, o sea, quiero decir, Sí. no es algo que dices tiene, dijéramos, un tope muy determinado, ¿no? Yo creo que es algo que, jolín, y Sí, que al que yo también, final no, ese yo sé que gusanillo, Ujú. también con los Ricotips, ¿verdad? Ah, Los Ricotips. sí. También está ahí con las queries. Ramón también está con las queries que al final yo creo que al final ayudas, porque al final tú generas un valor que al final, o sea, si tú tienes que hacer una elaboración, tú al final tienes X consultas o X reglas analíticas o reglas de detección, pues te ayudan a tener más para todos tus clientes y ayudarlos mejor, ¿sabes? Y luego también tener campañas específicas de hoy voy a analizar esto o voy a hacer lo otro, que muchas veces se dejan, al final muchas veces el simbolismo de SOC es gestionar incidentes, bueno, revisar incidentes, ¿vale? sí, Luego o ya sea, SOC CSIR, pues gestionarlos, ¿no? Pero normalmente el foco del SOC es gestionar incidentes. SOC CSIR, gestionar incidentes, pero que hay más cosas en el del SOC que tiene que realizar y que normalmente en muchas empresas no lo hace, que es Threat Hunting, por ejemplo. Ujú, sí, totalmente. correcto. Al final Cosas es así. una idea que, vamos, que particularmente, pero como otra mucha gente, ¿no? Que comparte pues ese tipo de contenido. Yo es verdad que trabajo mucho con SQL, con el lenguaje nativo de Xiam. Pero al final una SQL query que desarrollas es perfectamente lo que comenta Joaquín, extrapolable a todos los clientes y a cualquiera que la quiera usar en su entorno, incluso si la deja en tiempo real, como si la hace de manera programada para hacer luego
sweeping por todo el entorno, ¿no? Entonces yo creo que es conocimiento y que cada fabricante o cada integración tiene sus casos de uso más o menos genéricos, ¿no? Con lo cual tampoco vamos a reinventar la rueda, pero sí para lo que comentabas tú, Sergio, en una campaña muy concreta o un indicador de ataque, un attack path muy concreto, pues oye, ¿por qué no sumar ese conocimiento o esa búsqueda? Sí, yo creo que cada vez más va a ser más fácil con la IA principalmente para crear casos de uso según tus requerimientos. Sobre todo tienes que saber lo que está creando la IA, pero va a ser mucho más rápido cubrir una necesidad, ¿no? Te has detectado que X, ¿cómo lo miro esto? Pues hago esto, le pregunto a la IA, me da esto, lo mejoro, lo dejo bien y ya lo tienes, el KQL definido o Totalmente. el que sea, que eso es mucho Totalmente. más rápido y más eficiente, realmente. Sobre todo Ujú. te permite tener más, como un pulpo, al final tienes más tentáculos de detección, al final, y no equivocarte. Que eso, No, y ahorrarte tiempo. Al final, el ahorrarte tema que tiempo. dices de inteligencia artificial, yo las SQL query que hago, primeramente las pido a Sí, ChatGPT, ¿eh? Tengo esta idea, aplícame una SQL una query y luego, base, una plantilla. obviamente, y me ahorra un montón de tiempo. Un montón de Sí, sí, tiempo. es que, Customizas No, sí, sí, sí. efectivamente sí, sobre y todo, da igual el software tres Mm, que tengas. cositas. Sí, Mm. sí. Sí, sí, tres cositas. O sea, al final, Mm. si él tiene bueno el contexto bien de lo que necesita o lo que le falta, él te lo crea, te lo modifica y ya la tienes ahí. Y si tienes otra solución que necesitas y no usa KQL, pues lo puedes convertir Exacto. fácilmente. Se Que al transforma final es fácil. eso. Sí, sí. Totalmente, ya hay traductores basados en IA Sí, de XQL a SPL, de sí, SPL a KQL. sí. Al final, jolín, también ayudarnos a nosotros y lo que comenta Sergio, es decir, tocar luego tres pinceladas como tal, o si tienes que hacer un join porque tengas que mezclar varios datos, bueno, pero ya la base al menos la tienes. Ya tienes ya. Eso es. Pues ahora yo creo que redoblando un poquito más lo que comentábamos, ¿no? Es decir, creo que es importante, ¿no? Es cierto que no vamos a hacer una antievolución, pero por ejemplo, Sergio, si te quedas sin tus herramientas habituales para hacer caza de amenazas, para detección, ¿no? ¿Qué principios seguirías o recomendaciones para tratar de desgranar, ¿no? Una detección o un ataque? A ver. Claro. Es estadística pura. Haría estadística pura. Pongamos un ejemplo de los logs de un sistema, ¿no? De un servidor. Si yo al día he detectado X número de eventos que sé que son legítimos y que al día se me generan X veces, pues puedo tener este tipo de cantidad de información clasificada como válida. Pero luego otra información, otros eventos que no sean, no salgan en el día a día o se salgan de la anomalía, sean los casos que diría voy a revisar esos puntos, ¿no? Lo mismo con conexiones. Tengo diariamente X conexiones, por ejemplo, desde este Internet Service Provider. Y de repente me vienen conexiones de uno nuevo que nunca había conectado. Pues quizá miraría qué actividades están haciendo desde este nuevo ISP, por ejemplo, o un ISN. Buscar un poco estas maneras haría. Y una pregunta en este contexto también, Sergio. Al final, para los nuevos compañeros, ¿no? Que entran en un equipo de SOC, de operaciones, ¿no? De SecOps, que ya cuentan con herramientas más avanzadas que lo que estamos comentando, ¿no? Mirar esos patrones. Yo, personalmente, no sé cómo lo ves tú, y de ahí la pregunta, creo que deberían empezar por antes de lanzarse, ¿no? A estas herramientas, ¿no? Que ya te lo van a dar más o menos hecho. Creo que no sería malo el ejercicio de empezar desde esta base que comentabas, por La adaptarse a vieja esa usanza. manera de pensar. Totalmente. O sea, al final, lo que decía antes, ¿no? Que ya para ser analista necesitas, yo creo, como un nivel 2. Pero para llegar a ese nivel 2 tienes que pasar, como tú dices, Ramón, en todo este punto, ¿no? Y al final, quizá hay una formación que uno puede hacer como no me acuerdo del libro, había un libro que te dice todos los eventos críticos de Windows o sistemas Linux. Y yo creo que a partir de que tú entiendes toda esa evolución, e incluso si tienes acceso a un servidor, eso sería perfecto. Y en esa manera puedes llegar a informar, veo estos eventos que no me parecen eh, normales, etcétera,
y quizá una detección sobre esto y ya empiezas en la rueda, Sí, sí, totalmente, sí. Nunca había pensado, pero es verdad que es una buena manera así de empezar en el mundito. Sí, de cambiar el chip también, ¿no? Sí, Adaptarse. Totalmente de acuerdo, Sergio. Sí, yo al final sobre todo el tema de que si no conoces los directorios, no conoces los eventos, al final es mucho mejor que los conozcas, que sabes que venga la IA todo y que me haga un resumen, ¿sabes? Pero es mucho mejor que tú saber no. de qué te está hablando. ¿No? Y mancharte las manos. Mancharte Eso la es. mano, sí. Si al final El estás barro. todo el día con libros, al final, al menos mi experiencia personal, con libros acabo rayado. Es tanta temática que no se me queda nada. Entonces, me meto en un No, servidor, aplico lo que estoy leyendo y se me queda 1000 veces más que. Y sí. romper y trastear. Yo Y creo que romper cosas. no es ser un romántico, ¿no? Que nos gusta ahí Exacto. meternos al bar. Yo creo que al final esa es la base de todo. Puedes venir súper empollado, ¿no? Lo que comentáis de libros, de teoría, de meset. Hay que romper, hay que hacer. Sí, 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 es sí, que no cuando te se dan te queda. sí, es que cuando te dan la oportunidad al final tú tienes la teoría muchas veces en la carrera, la formación profesional, donde sea, pero donde mejor más aprendes es rompiendo cosas. O sea, es increíble lo que aprendes, porque al final tú te metes ahí Totalmente. y no sabes, Y no tienes ni idea, te toca apechugar sin conocimiento, intentando buscar en su momento Google, ahora ChatGPT, lo que sea, pero intentando solucionar el problema. totalmente. No tienes ni idea y lo solucionas. Y al final Y de lo ahí que saco aprendes. una Mm, anécdota. Yo creo que hoy mm. en día, aparte las empresas te miran más tu experiencia que no que tengas una carrera o tal. Y ahí pongo el Totalmente. ejemplo de Suiza. Yo llegué aquí sin ningún tipo de carrera. A mí me Uh, contrataron sin carrera, nada, basado en experiencia. Y así pongo mi ejemplo, pero te puedo decir un montón de compañeros míos que es lo mismo. Vienen de Hungría, de Alemania y sin carrera, con Pero experiencia o algún certificado específico. yo Claro, creo que eso es más, ojo, tirándonos piedras a nuestro propio tejado, ¿no? Es un problema más de cultura, oye, en España estamos viendo en muchos casos que vas con la titulitis, por llamarlo de alguna manera, por delante. No, incluso si no tienes carrera, hasta hace poco hemos visto muchas ofertas que podrías ser el tío con más experiencia del mundo, con haberte pegado con diferentes entornos, pero si no venías con Totalmente, tu carrera por delante, totalmente. automáticamente out. Entonces, Es yo creo que es más un problema de cultura, porque como dice Sergio, un papel, ojo, te da que te has sacado una carrera, eso no te lo quita nadie, evidentemente tu esfuerzo te ha llevado. Ahora, sí, que sí. tengas más conocimiento que alguien que tiene esos mismos años de experiencia, habría que verlo. No. O sí. sea, yo te hablo desde mi experiencia propia. Me he sacado ahora la carrera, me la saqué ahora a mis 40 años, me la saqué estos últimos 5 años, y en toda la carrera, la carrera de ingeniería de sistemas, no hemos hablado del cloud. Me parece me parece una locura, y me estaban hablando de cómo funciona una placa base. Ciencia, Entonces, los chips. sí, sí, sea los conectores, etcétera, ¿no? Y para mí es muy loco. Y es la gran diferencia que veo en España. Aquí no hay la titulitis, ¿no? ¿Qué dices tú, Ramón? Y es un caso que viví yo en justamente una empresa que estábamos hablando de tú y yo antes, Joaquín, no la voy a nombrar. Y la gente que no tenía carrera no podía ser interna. Había gente muy válida, llevaba mucho más años que otra gente, y venía una persona nueva y solo por tener un título, quizá en un año estaba de interna, cobrando un mejor sueldo que una persona que llevaba 10 años y tenía mucho más conocimiento y experiencia. Entonces, eso es una gran diferencia que ojalá cambie, ojalá cambie. Ojalá. Ojalá, pero lo veo crudo realmente, porque al final es un foco que no va a cambiar al final. Y también os digo que el tema de la experiencia tira mucho. El problema ahora es la gente nueva, ¿sabes? La gente que está empezando en el sector, que es complicado demostrar. O sea, hay gente súper motivada, pero falta esa certificación o esa experiencia que tienen que demostrar de alguna forma. Entonces es diferente, ¿sabes? Al Totalmente, título en sí, que realmente. totalmente. Pero sí, sí. O sea, yo creo que cada vez más las empresas están dando cuenta que es mejor la experiencia que un título específico y supongo que irá cambiando al final. Porque al final Mm. es lo que hablamos, de que ninguna carrera, ningún título te asegura un trabajo de por vida. O sea, Totalmente. solo lo que tú te muevas, lo que tú aprendas y sobre todo que te vean motivado, aunque tú no sepas de algo. Si tú estás motivado, lo vas a aprender y lo vas a sacar adelante. Que es realmente lo importante. Vale.
Y el tema, yo tengo una pregunta para ti, Sergio, que sé que haces charlas, subes bastante conocimiento en LinkedIn y demás, ¿vale? ¿Hay alguna anécdota, algún feedback, alguna crítica que hayas dicho, hostia, pues gracias por esto, gracias a esto he mejorado en X? ¿Hay algo que Uf, digas, todo. que algo te haya, que algo te haya ayudado? Sí, o sea, te podrían dar 10 razones. La primera para mí, la más importante, es el hablar en público, ¿no? Al final no es fácil y más cuando no es tu idioma nativo y el estar en conferencias, obviamente empecé más pequeñitas, ¿no? Y luego pues ya me he ido a más grandes. Y claro, lo primero es que me ha dado confianza, el aprender. Hay una persona, no me acuerdo del nombre en España y me sabe mal porque es muy buena, que da consejos de El conferencias, de cómo hablar. Fermín el Fermín puede Gracias. ser. Y la verdad es una pasada lo que aprender, ¿no? Eso es la primera cosa. Luego, lo que me encanta es cuando yo hablo de contenido, de temas, luego la gente te puede venir y te decir, mira, yo tengo una herramienta que también trabaja con esto, o me ha interesado mucho, ¿te parece que hagamos una llamada para ver cómo podemos aplicar esto a mi empresa? Entonces, al final acabas abriéndote con muchas más gentes del mismo conocimiento y acabas aprendiendo un montón. Es conocimiento, o sea, el tema del speaker para mí es conocimiento puro y aprendizaje personal también. Es una ¿Qué haces pasada. con el tema de los nervios y con el tema de iniciarse, ¿sabes? De cómo lo haces para gestionar. Uf, Entiendo que desde el inicio es un poco más complicado y cuando vas pasándolo muchas entrevistas ya sí. te baja un poco el... Exacto, poco a Y, poco. Sobre todo lo que y me dijeron siempre... una vez, y es muy verdad, es ten confianza en de lo que estás hablando. Si tienes confianza en de lo que hablas, ya está. Pero como no lo tengas 100% por la mano, dudes, ya luego te Aunque pones nervioso y como te hagan una pregunta ya te pillaron. es complicado. Sí, o sea, de todo el mundo que intenta comunicar, ¿no? Tanto en, joder, en redes sociales, en conferencias, yo creo que es fundamental lo que dices y de hecho es un consejo muy extendido, pero que no es tan simple, ¿no? El hecho de poder llegar a todo el mundo y que cale, es decir, variar también un poco la intensidad del speech, a mí me parece un arte, ¿eh, Sergio? Sinceramente, Totalmente. y que no es tan fácil de dominar. Es cierto que se requiere experiencia, lo que tú dices, empezar de menos a más, lógicamente, pero también requieren, yo creo, eso, ¿no? Mucho estudio, mucho ser autodidacta, mucho ensayo. Y lo que Totalmente. digo, me parece, ya te digo, por eso se dan clases también, ¿no? De cómo ser mejor comunicador, porque realmente no es simple, ¿eh? Para mí, ¿eh? Sí, sí, no, de hecho, si a mí me preguntaran cuál es el aspecto de tu día a día o de tus trabajos que ves que te falta un largo camino para mejorar, sería este. Pero me queda mucho para poder decir, hago una conferencia como X persona. Y sobre todo también la diferencia entre lo que es una presentación comercial, que es más general, que una presentación más técnica, que al final yo la parte técnica, a lo mejor como somos técnicos, estamos más cómodos hablando de temas que del día a día, que más comercial, que tienes que subir el nivel mucho o un poco, ¿no? Y hablar de temas más comerciales, más palabras, entonces es diferente, ¿no? Tienes que bajar un poco, al final Sí, intentar, entre comillas, vender un producto o vender o venderte a ti mismo, ¿sabes? Que eso yo lo veo más complicado y sobre todo no ponerte nervioso, supongo que en el momento exacto, para no decir tonterías, o si dices una tontería, asegurarte de bueno, como nadie sabe, pues, ¿sabes? sí. Es un momento que Siguiente. quieres hacer una gracieta y nadie se ríe y dices, ay, ¿cómo sigo ahora aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y lo que dice Joaquín, por ejemplo, ya no tanto en el ámbito técnico comercial, sino, por ejemplo, cuando vas a una reunión operativa que es puramente técnica, ¿no? O a explicar algo a bajo nivel o lo que sea, ¿no? O aunque sea un resumen técnico. Y cuando tienes que trasladar todo eso al lenguaje de negocio, es decir, cuando ya hay C-suite dentro de la reunión, que tienes que ir ya a métricas, a poner en valor realmente por lo que se ha contratado el servicio, la solución, lo que sea. Es un desafío que, como comentabas, Sergio, requiere de práctica, desde luego experiencia, pero también de esa capacidad de ir mejorando constantemente, ¿eh? Y entender cómo llegar a la gente. Para mí es la parte que es más difícil a veces, el saber llegar a la gente. Que es muy fácil poner Conectar. 50 slides
y empezar a leer, pero así vas a tener al 80% de la gente con el teléfono, pasando de lo que estás hablando. Entonces es importante también cómo saber llegar, cómo saber explicar lo que quieres transmitir. Eso es muy, muy importante y muy difícil. Bien, pues yo creo que yendo a una pregunta que es como, hacen por ahí, ¿no? Ya el poco de la guindilla, ¿no? De todo, y cuando hablamos de ciberataques, de ciberseguridad, ¿no? De todo lo que venimos ya arrastrando de hace tanto tiempo y al final nuestro día a día. Me gustaría preguntarte, Sergio, si tienes alguna preferencia, algo que te haya explotado un poco la mente, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido tu ciberataque, malware favorito, si es por lo que te enseñó, por cómo estaba hecho, por la afectación incluso, ¿no? O la manera masiva, ¿no? De impactar que ha tenido? Me gustaría saber un poco eso, ¿no? Ok, bueno, a ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Uno, el primero que te haya dicho, ostras, ¿sabes? El primero que tuviste que Te ha dices, hecho ¡buah! ¡pum! Oh, Yo creo que sería así el de Luma Stellar. El de Luma Stellar llegó a una campaña, fue la primera vez que lo vi. Y fueron como 6 usuarios de diferentes universidades que llegaron a ejecutar el comando que te ponía con control C y control V. Y para entonces no entendíamos muy bien lo que era el programa en sí. Y sí fue como mucho tiempo de investigación el llegar a entender que habían accedido a ese servidor establecido, esa conexión a través de una web que te decía de ejecutar unos comandos, porque nos costaba el tema de llegar a entender que un usuario fuera capaz de decir, vale, eh, tengo que hacer control C, control V y ejecutar un comando que no conozco. O sea, no. fue para nosotros, yo creo que fue uno de los más así, Sí, divertidos. es cuando echas para atrás, yo creo, en las campañas de awareness, ¿no? Y dices, jolín, desde luego estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Es verdad que te rompe un poco la cabeza que el usuario, a ver, a todos nos puede pasar y quien Ajá, esté libre, oye, tal, ya era. pero es verdad que te Es que llama la claro, atención. no es ya clicar, no es una acción, clicar en un fichero o en un URL. Es ya, es decir, clicado en un sitio humano, luego encima has cogido un contenido y lo has ejecutado. Es que fue interesante interesante. Y el tema, o sea, ahora que sacas el tema de concienciación, ¿tú crees que a nivel de, o sea, está más concienciado los estudiantes, universidades, con las empresas? O sea, ¿crees que la gente más joven suele estar más concienciada, entiendo, que la gente más mayor o más de avanzada edad? ¿O te encuentras de todo? O sea, te vas a encontrar de todo, en este caso. O sea, soléis hacer, sobre todo, concienciación a los usuarios Sí, sí. por lo típico de cuando llega un phishing o una URL que no, pues preguntad o no le cliquéis, cosas así. Sí, o sea, al final, la empresa donde estoy, que se llama Switch, somos el centro de ¿cómo es en España? No puedes decir en Centro de inglés, no pasa nada. Network Research and Education Network, o sea, sería como la red de educación e investigación de toda Suiza. Y al final, nosotros somos los responsables de la seguridad de todos los estudiantes de universidades, trabajadores y de centros de investigación. Entonces, hay programas muy grandes de concienciamiento de seguridad. Pero eso es lo mismo en España. En España tenéis a Red Iris. Red Iris es la Mm. NREN de España, por ejemplo. Y ellos al final hacen lo mismo y lo que hacemos anualmente, varios meses, nos reunimos con los diferentes NRENs a nivel de Europa para compartir temas de ataques, temas de security awareness, porque al final es lo que decía al principio, es muy importante que nos focalicemos en educación. O sea, a mí hablar con un banco que me diga, mira, a mí me han atacado de esa manera, no va a ser lo mismo que la educación. Y sí, tema de educación, de security awareness, un montón de campañas hacemos. Que más, yo también enfoque el INCIBE, que suele hacer campañas de traer a alguien a la Mm, universidad, al instituto, para enseñar qué es la ciberseguridad, ¿no? Sobre todo, que lo que pueden, los sí, típicos ataques que pueden tener y concienciar a la gente al final, totalmente. a los nuevos alumnos que realmente creemos que bueno, que en teoría los más jóvenes suelen estar más conectados, pero también más en peligro, que eso también es el problema, ¿no? Que tenemos que vigilar realmente y tenerlo en cuenta, ¿no? Totalmente. Todo esto.
Y una pregunta desde el apartado, ¿no? Más de profesionalización en ciberseguridad. Tú desde Suiza, Sergio, ¿ves que también hay lo que está pasando? Yo creo, bueno, es verdad que es un problema en general de todo el mundo, pero que gente se interese por el mundo de la ciberseguridad o incluso por la informática, ¿no? Ya englobando, ¿no? Todas las diferentes ramas. ¿Qué tal es por allí? O sea, ¿tenéis el mismo gap de profesionalización que por aquí? O Sí, más o o sea, menos, aquí, sí. si hablamos en términos de búsqueda de recursos, sí. O sea, aquí están buscando gente con temas de seguridad por debajo de las piedras, pero de todos los ámbitos, security awareness, threat hunting, threat intelligence, pero están buscando por todos lados y más cuando son países tan pequeños. Al final, es difícil que en un país tengas tantos recursos como para dar respuesta a la necesidad. Y en Suiza hay muchas grandes empresas, por ejemplo, que lo buscan. Lo mismo en Alemania. Alemania lo mismo. Están buscando también por todos lados, pero claro, es el plus, ¿no? Ya no es solo el que tengas la experiencia, sino el idioma. El idioma es clave. El idioma es una parte clave para poder. Bueno, eso es. Que al final, bueno, y al final yo creo que son como aquí cada vez, si nos fijamos, cada vez, si miras 20 años atrás, la gente era más inconsciente, bueno, 10 años atrás, como 5 años atrás, ¿vale? La gente era más inconsciente que ahora. Ahora cada vez la gente es más consciente de los problemas que hay, las estafas que hay, que pueden tener. Entonces cada vez más tenemos una evolución en ese aspecto. Que eso, Ujú. joder, es Pero sí, no, pero al final eso es, ¿no? También cada vez las campañas son más más Son más, elaboradas. O sea, exacto. Aquí para el tema del tren, no sé cuánta gente cae. Con el tema de venta de billetes, promociones, un montón. Y luego también tenemos la Post. En Suiza está la Post. La Post es el sistema de correo. Y aunque suena un poco raro, aquí en Suiza no envían apenas correos electrónicos. Todo va por carta. Todo tipo de información va por carta. Carta física. La gente va a los buzones aún a enviar las cartas, la declaración de Hacienda, todas las cosas. Todo así. Sí, sí. Y entonces hay también mucha estafa con esto. Pero hostia, sí, es claro, un poco a la te evitas antigua que esto, sí, sí. que te suplante la identidad, ¿no? O sea, si Totalmente, tú tienes totalmente. el correo Pero físico firmado, ha ha pasado de que pasado. ponen cartas físicas con un código QR para pagar X cosas y son gente que está falsificando las cartas y reciben pagos en X. Eso ha pasado muchas veces también. Todo tiene amenaza final. Exactamente. O sea, quitas Sí, un medio para quitar el peligro, pero bueno, no pero significa que has tapado el sol con un dedo, ¿no? totalmente. Siempre hay delincuentes que Total. intentan aprovechar el Exacto. sistema. O sea, da Y igual el la ritmo forma que que lo va la hagas cosa. y el ritmo, sí. Al final también, y también, o sea, si encontrado alguna vez phishing, el tema por voz, más suplantación de voz, en vez de por texto o aún no, Sí. phishing creo que No, es. Sí. hostia, no, Sí. lo que tenemos aquí es No sé si tenía algún llamadas sistema a para... saco que me Sí, sorprenden mucho. Ay, perdona, sí, sí, que sí. teníamos un Ahora, poco el lag, te corté, Joaquín. no, di, perdón. Sí, sí. No, digo que aquí lo que tenemos, y me sorprende que no se bloquee, nos llegan un montón de llamadas de gente yo creo que son de la parte de India, Pakistán, por el prefijo del número que hablo, y te dicen que es la policía suiza que des todos tus datos porque tienes que pagar una multa. Pero tenemos unas campañas Oh, grandísimas de esas, pero grandísimas. O sea, no te voy a exagerar, creo que este año entre mi mujer y yo, 30 llamadas llevamos. oh. O sea, es Claro, una y campaña muy masiva, muy masiva. nosotros, o sea, al menos en España yo recuerdo que tenemos, o sea, yo tengo llamadas de oferta de trabajo normalmente. O sea, me llaman, oye, que soy del tal y te ofrezco, pero un robot, ¿eh? Y también muchísimos SMS. No sé si os pasa a vosotros allí en Suiza, pero Mm, SMS muchísimos. Pero hablamos de sí, cada día, cada semana, sí. 1 o 2 de tu banco han sacado 3.000 euros, dale aquí para setar las credenciales. Y te Sí, mandan luego a la página de phishing que realmente, o sea, que sí, por suerte estamos... me las envían en alemán y como no entiendo nada, pues tampoco clico. Esa es la ventaja, pero sí llegan, sí llegan. Joder. Bueno, pues vamos a ir cerrando el podcast. Muchas gracias, Sergio, por A venir. vosotros, la verdad, un Y placer. muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. No sé si quieres decir algo más antes de acabar el podcast. Nada, como ¿Alguien de los siempre, dos?
Como siempre, un placer, Sí. la verdad, compartir este ratito y sobre todo agradecerle a Sergio porque, como dice, cuando uno viene a un podcast viene a pasar un buen rato, pero en estos casos también viene a aprender, ¿no? Y yo creo que para cualquiera que lo escuche, pues oye, este ratito al final que les reporte y que en formato podcast, de esta manera, en el Sí. gimnasio, en el coche, donde sea, yo creo que es factible escucharlo y seguro que saca algo bueno, ¿no? Así que gracias a ambos también. Muchas gracias a Perfecto. los dos, la verdad que ha sido muy ameno, me ha pasado el tiempo volando, así que gracias y no, sí, temas muy interesantes. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Dejamos los links de Sergio en la descripción y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.